Muy buenas noches. Iniciamos nuevamente el Conversando con el Club, este ciclo que arrancamos ya hace varias semanas, varios meses ya desde el arranque mismo de la cuarentena. Y ahora, por supuesto, aprovechando la circunstancia para conversar, en este caso con María Saldívar, que le estoy dando ya la bienvenida. ¿Cómo estás, María? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Alberto? Muchas gracias por la posibilidad de conversar contigo. Te hemos seguido en muchas ocasiones en las redes sociales, te hemos visto en varias oportunidades y vamos a tratar de disfrutarte y aprovecharte al máximo con este título tan provocador, ¿no? Que tiene que ver con la libertad y con el kirchnerismo. ¿Lo planteas como opciones? No, casualmente porque vos sabés que por ahí cuando lo puse en Twitter, no, en Twitter no, creo que fue acá en Instagram, alguien me dijo, no es una cosa o la otra, definitivamente le dije, no, fíjate que en el título no hay un signo de interrogación, mira el signo es un signo de admiración, es esto o esto. Indudablemente el kirchnerismo no es libertad o kirchnerismo, ¿no? De eso se trata. ¿Cómo definís ese proceso? Y pregunta casi obligada, ¿no? ¿Esto que estamos pasando es el kirchnerismo, María? Esto que estamos pasando es kirchnerismo, decís, sí, 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 sí. sí, puro peronismo del 45, puro, diría yo, con componentes del siglo XXI, ¿no? Pero si hay un peronismo que ha recogido el espíritu de Perón, es el del kirchnerismo, sin ninguna duda. A mí me da gracia porque siempre digo que los peronistas juegan un 1-2 que durante algunos años les ha servido. O sea, siempre hay unos buenos y unos malos. Los peronistas malos son los que están en el poder y los buenos son los que están en el banco que critican a los que están en el poder. Y entonces la gente le da crédito y ahora sigue pasando, ¿no? Con el caso de por decirte Pichetto. Entonces ahora como critica, a la gente le encanta Pichetto, están encantados y te mandan lo que dijo Pichetto cuando hasta ayer a la tarde sostuvo esto que, bueno, tenemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, entonces ellos son, kirchnerismo es un peronismo muy parecido. En el libro que yo escribí, en el primer capítulo muestro todos los parecidos entre el peronismo de Perón y el kirchnerismo, por supuesto adaptado 70 años después, ¿no? O 60 años después, pero el concepto que tienen colectivista, socialista del hombre es peronismo puro, ¿no? Sí. En esa combinación, bueno, algunos historiadores, algunos analistas políticos como vos han descrito al peronismo como el peronismo del 45 y todo lo que vino después no lo fue, digamos, en el sentido más estricto de la palabra. Pero la pregunta sería, ese mix que siempre aparece, a Mm, muchos argentinos les deja siempre la puerta abierta a que suceda un fenómeno tipo Menem en los 90, ¿no? Que proviene del peronismo, que representa en algún punto ese sí, movimiento, pero sí. que por alguna razón circunstancial gira hacia algunos fenómenos, digamos, del momento, de la coyuntura. Siempre tenemos la esperanza de que el peronismo lo pueda hacer. ¿Vos crees en esa posibilidad? Bueno, sí, indudablemente Menem hubiese podido, de hecho, en algún punto lo hizo, creo que fue, eh, no fue ideológico, sino totalmente pragmático, lo de no había resto para hacer ni socialismo, ni estatismo, ni intervencionismo, estábamos tan pobres, tan en la lona, que tuvo que virar. Había un contexto internacional que nos llevaba también, pero ahora creo que no hay margen. Indudablemente creo que, digamos, Latinoamérica está virando en general lo que nosotros miramos alrededor, hay un fuerte componente de izquierda. Y además, con esto de la pandemia que da lugar a el Estado presente y el Estado fuerte, no nos va a ayudar a la idea de que haya menos Estado, sino al contrario, ¿no? Algunos optimistas, María, dicen, bueno, Argentina va a quedar tan mal con un proceso hiperinflacionario, recesivo, sin mercado de capitales, sin acceso al crédito internacional, que no le va a quedar más alternativa que girar
hacia el mundo Libre. razonable, sensato, no sé si libre, pero digamos con alguna cuota de racionalidad. Vos no sos tan optimista, ¿no? No, yo creo no, yo te diría que la información que tengo es que va a virar hacia la radicalización. O sea, por ahí la gente te escribe, ¿no? Ayer o antes de ayer hablaba con alguien por las redes, ¿no? Y le decía esa mirada de que esto, por ejemplo, esto explota en cualquier momento. Yo creo que es una mirada optimista de alguna manera porque explota es una manera de que esto tiene un fin. O sea, Claro. llega a un punto donde explotó. Y le digo, pero a ver, explícame qué se explota, ¿viste? Entonces, no creo que explote y sé positivamente que no existe esa ilusión que tienen algunos sobre la interna entre los albertistas y el kirchnerismo duro o el cristinismo. No hay tal interna porque no hay albertismo, digamos, por lo menos sí en las personas, digamos, pero no hay en los lugares de decisión. La decisión la tiene 99% el kirchnerismo en cabeza de Cristina y la Cámpora. Entonces, esa de que no, pará, que si gana la interna el albertismo, hay un margen. No hay ninguna posibilidad porque esa interna nunca va a ocurrir. ¿Ok? Haciendo un paralelismo, y vos que sos analista política y conocés el tema, haciendo un paralelismo con sus diferencias, por cierto, eh, todos recordamos aquel momento en el que el 2003 llega Néstor Kirchner al poder con 22% de los votos, con un Dualde, digamos, de alguna manera fortalecido por un proceso político que lo puso en la presidencia de la nación, con el acompañamiento de Sí. muchos gobernadores, y Néstor Kirchner hizo una especie de transición en la que en los primeros años convivió con muchos ministros del dualdismo y después de alguna manera apareció lo que nosotros denominamos como el fenómeno del kirchnerismo. Uh -huh. ¿Vos no crees que Alberto sea capaz de semejante dinámica política, independientemente de nuestra posición ideológica, ¿no? Respecto al kirchnerismo? Digo, como fenómeno político, ¿no te lo imaginás, Alberto, intentando construir ese proceso? No, yo creo que, inclusive te digo más, yo creo que Alberto podría ser un poquito mejor de lo que vemos si hubiese podido, pero no va a poder, digamos, él está capturado por el kirchnerismo. Vos fíjate que el peronismo digamos, hasta el kirchnerismo se repartía, por ejemplo, los nichos de poder. O sea, bueno, a los sindicalistas le daban estos dos ministerios, a este grupo de poder le daban estos otros. Bueno, fíjate que el kirchnerismo no hace eso y ahora se ve clarísimo. Ellos le pusieron, por ejemplo, la cabeza en justicia, la cabeza es Losardo, o sea, la mano derecha de Alberto. Pero el número 2, el número 3, el número 4 son de Cristina. Y en todos los lugares pasó lo mismo, con lo cual el kirchnerismo está diseminado por todos los factores de poder. Ahora están capturando la justicia, la van a reformar a gusto y piacere, y van a nombrar a los jueces que ya hicieron, digamos, la limpieza y ahora van a nombrar a sus jueces, de modo tal que no va a haber espacio para ese mentado albertismo. No lo hay, no lo va a haber. Y hay un digamos, un proyecto político en el kirchnerismo que Alberto no lo tiene, porque Alberto hace unos meses vino un día, Cristina lo llamó y fueron él y su alma. Entonces no hay un proyecto político del albertismo, hay un proyecto político del kirchnerismo. El coqueteo de Alberto con algunos espacios políticos, particularmente con el radicalismo, con ciertos sectores del radicalismo, nombrándolo a Alfonsín en cuanto discurso puede, esta especie de fotografía repetida que hemos visto de Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta de un lado y del otro lado Kicillof. Y estas visitas que ha hecho el presidente de la Nación a algunas provincias en la última semana, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Misiones, ¿qué lectura haces en el contexto de esta pelea o no pelea que vos bien describís recién? No, en realidad, ahí dice alguien Santoro, Santoro es un radical K de toda la vida, o sea, Santoro no es una construcción nueva y además no corta ni pincha, Santoro, convengamos que estamos hablando de otro margen de importancia, ¿no? Él
él hace lo que puede en cuanto, porque se sienta con Rodríguez Larreta, pero vos fíjate, por ejemplo, en esos mensajes que manda, cuando Kicillof sale a pegarle a Vidal en la última conferencia de prensa, que él no se quiso quedar atrás. ¿Por qué? Yo me lo imaginaba, porque después iba a tener el reto, digamos, de Cristina. Entonces dijo, y ni siquiera teníamos un ministerio, o sea, él quiso poner su cuota de, ay, mirá qué duro que soy con el macrismo. Insisto, son gestos aislados donde va a una provincia donde un señor está hace más de 20 años y lo felicita, gobernando hace más de 20 años y lo felicita. Entonces, no puede contra ese proyecto político en marcha, que él lo debe conocer mucho mejor que nosotros, además, ¿no? Sin duda. Nosotros lo husmeamos desde afuera y con algún dato que no uno captura por aquí y por allá, pero él sabe perfectamente que hay un proyecto político y donde él está totalmente entornado y hace lo poco que puede. Vas a ver que menos tiempo de lo que nosotros creemos, por ejemplo, le van a cambiar ya a Losardo, o sea, le cambiaron a la gente del ministerio, ahora cayó otra cabeza que es el jefe del servicio penitenciario, que él pensaba ascender de categoría a subsecretario porque era un cargo que estaba vacante, sin embargo, lejos de eso, tuvo que irse. Todo esto por la cuestión de los presos y demás, con lo cual sigue ganando el kirchnerismo los espacios, ¿no? Así que no. ¿Cómo funcionan los gordos del sindicalismo en este mapa que estás trazando, María? Los gordos siempre están y estarán. Fíjate que me hiciste acordar que existían. No sé, no sé, la verdad que hace mucho que no sabía de ellos. Eh, los gordos se acomodan porque se ayudan mutuamente con la política. O sea, también Cristina dijo que se iba a ir contra los varones del conurbano y después fueron un baluarte para ella y siguen siéndolo. También van a ser ellos. Se podrán pelear por alguna caja o por alguna cosa, pero se respetan mutuamente. Indudablemente todo esto cierra porque la amalgama de unos y de otros es indudablemente el Papa Francisco, ¿no? Y Francisco se lleva muy bien con el sindicalismo argentino, ¿no? Del que vos mencionás, o sea, con los Moyano, padre e hijos, y bueno, y con él no discute nadie, ni siquiera Cristina. Tuvimos nuestros 12 años del kirchnerismo con esa dualidad y ambigüedad propia de ese movimiento político, con tres etapas, digamos, sucesivas. Tuvimos después estos 4 años de Cambiemos, digamos, que probablemente queden en la historia como una oportunidad absolutamente desperdiciada. Y ahora tenemos esta fase que no sabemos cuánto tiempo va a durar. ¿Cómo ves la lucha por la libertad en este contexto? ¿Qué espacios quedan? ¿Y qué considerás que habría que hacer o cómo debería darse la batalla para defender lo que nos queda de libertad? La veo muy complicada porque, porque no hay líderes, no hay líderes que alrededor de quienes la gente pueda eh, hacer algo, construir, ¿no? Vos ves las manifestaciones espontáneas de la gente. Yo ayer estuve en Tigre, donde la gente se manifestaba queriendo trabajar, tan simple como eso. Pero son cosas aisladas y espontáneas que sabemos a esta altura del avance de un sistema autoritario, populista, colectivista como no sirven de nada, no sirven. La verdad que las marchas o los cacerolazos no sirven para cambiar el rumbo digamos, sistemas tan instituidos como este. Entonces, el problema que veo es que no hay líderes que puedan ser la cabeza de una oposición seria a esto. O sea, del otro lado tenés lo que quede, lo que pueda quedar, digamos, del armado Cambiemos, serán, me imagino hasta esta altura, una interna entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Me da igual,
son dos peronistas, hacedores, trabajadores, pero en cuanto a ideas no encuentro mucha diferencia entre ellos, será una cuestión de factores de poder entre ellos, pero la verdad que me daría igual cuál ganara la interna, pero estamos hablando de otras ideas de la libertad, me imagino las que vos y yo compartimos. En ese espacio no veo líderes que puedan llevar adelante. Aparece ahora la figura de López Murphy, que está tratando de ser un catalizador. Se necesita mucho dinero para hacer campaña, no para el bolsillo, pero para moverse. Hay que ir a las provincias, hay que hacer papelería, hay que invitar a la gente a movilizarse. Todo eso lleva dinero. ¿Quién lo va a poner? O sea, los que mencionamos, tanto el kirchnerismo como el PRO, tienen caja porque tienen un distrito, uno o varios distritos de donde sacan la plata. Una oposición totalmente independiente, que podría ser un liberalismo, digamos, que hay, digamos, en la sociedad, pero no sé de dónde saldrían los fondos para hacer una campaña. Lo veo muy verde, digamos. Si estuviéramos en Venezuela, alguien nos nombró acá en el intercambio que estamos leyendo ambos abajo, si estuviéramos en Venezuela, diríamos, bueno, el régimen de Maduro, obviamente, bien corrido a la izquierda, y una serie de opositores que no nos representan en lo más mínimo en términos ideológicos, como el caso de Guaidó, y tantos otros que pasaron por allí, ¿no? El mismo Capriles, forman de alguna manera un espacio opositor no liberal, pero tal vez un poco más institucional o más republicano, aún inclusive con ideas parecidas a las que defienden aquí en la Argentina movimientos como Cambiemos, Juntos por el Cambio, una parte del radicalismo. Digo, ¿no pensás que tenemos que pasar por una transición para salir de un proceso como este, como si esto mismo pasara en Venezuela? Porque tal vez vos y yo acompañamos la salida ordenada, entre comillas, de un proceso como el venezolano. ¿No crees que se pueda pensar en algo parecido en Argentina? Bueno, Venezuela te está demostrando que no. Yo te doy este ejemplo, es como decir que vos me decís, mirá, me duele mucho la cabeza, y yo te digo, mirá, acá tengo paratropina. Entonces vos me decís, bueno, pero la paratropina es para el dolor de estómago. Y yo te digo, bueno, pero es un medicamento. Yo te estoy ofreciendo un medicamento. Entonces, no todo, es como, me tomo el 60, pero yo voy a Mar del Plata, pero no va a Mar del Plata el 60. Entonces, no cualquier factor político te saca. La prueba está que con el PRO, con Cambiemos, creo que fue peor. Yo hasta ahora digo que es lo peor que le pasó a la Argentina en el siglo XXI. Porque fue una oportunidad perdida, porque mucha gente se sintió defraudada, y porque hasta con el chiquetazo, algunos por lo menos, se fueron de vuelta del lado del kirchnerismo, por muchas razones. Entonces, no cualquiera te va a sacar de esto, te va a sacar el medicamento correcto. Y entonces, un acercamiento a alguien que la verdad que vivir en capital es sentirse, yo he estado en la Franja de Gaza, y te juro que pasar de provincia a ciudad te da una sensación tan desagradable de decir, tendré el papel, podré pasar, no me dirán nada, se quedarán con mi auto, el papel, a ver su documento, ¿quién lo firma? Digamos, hay una sensación que la gente, como, viste, el sapo que ponen a calentar de a poco, hay una sensación, digamos, de autoritarismo también en Rodríguez Larreta, digamos, en el gobierno de la ciudad, que de a poco nos hemos ido acostumbrando, pero que es muy brava, ¿no es? Pero lejos de ser, por supuesto que si hay que votarlo, lo voy a votar, como lo voté. Antes que Lamens lo voté a él, por supuesto, pero yo sabía que no me llevaba a la libertad. En ese proceso interesante que planteás, ¿cómo te imaginás una alianza con posibilidades electorales de mostrar las uñas en el 2021 y eventualmente en el 2023 tener alguna aspiración o expectativa de poder? ¿Cuál es el tablero que te imaginás, las piezas que te imaginás que deberían ser parte de ese proceso? ¿Qué estás dispuesta, entre comillas,
utilizando la figura del sapo, ¿qué rana estás dispuesta a soportar en ese proceso, ¿no? Todas, 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 todas. Si hay que unirse al PRO, me uniría al PRO. Mirá lo que te diga. O sea, mira, en el 2015 yo escribía que había que sumar, que yo nunca estuve dentro del PRO, digamos, ni de Cambiemos, y yo decía, desde afuera decía, súmenlo ahí a Massa, ese que está dando vueltas por ahí, que está de oferta, pero que tiene 15% de los votos en provincia de Buenos Aires, que son clave. Lo que me han dicho, que era masista, que era peronista, que era esto. No, era estrategia pura. Yo soy pragmática, soy liberal, pero el mal menor yo decía, ¿qué lo querés? Porque el tipo no va a desaparecer porque a vos no te guste. ¿Lo querés al lado o enfrente? Metelo acá y te fortaleces un poco porque obviamente el gobierno era débil. Bueno, no, lo dejaron suelto. ¿Y el señor qué iba a hacer? Nada, no. Fue y se cruzó, por supuesto que no tiene escrúpulos. Se cruzó y esos votos le dieron la victoria. Así como le dieron la victoria a Macri en el 2015, se la dieron a Alberto Fernández en el 2019. Entonces, hoy digo exactamente lo mismo. ¿Con quién hay que hablar? ¿A quién hay que apoyar? Vamos con él. O sea, como vos decís, a mí no me gustó Capriles, no me gustó Guaidó, pero hay que apoyarlo. Lo que también soy realista en que no creo que sea una salida. Pero antes que el kirchnerismo, por supuesto, yo estoy viendo y por lo que se dice, ni siquiera es Máximo Kirchner el candidato del 2023, es Axel Kicillof. ¿Vos te imaginás a Kicillof presidente? Entonces yo digo, ¿a quién hay que votar? Dame la boleta que la, viste, y bueno, unámonos a esos, pero ni siquiera creo que haya una voluntad de eso. Te llevo al territorio, digamos, del escenario 2019, en el que, bueno, hubo un poco esta conversación, ¿no? La conversación era, el kirchnerismo va a conseguir unir todo el peronismo y con eso puede ganar la elección. De este lado del mostrador está el Cambiemos, que fracasó como gobierno, que fue un fraude en términos, en muchas cuestiones, y hay un proyecto liberal. Ese proyecto liberal tuvo en marcha, tuvo una candidatura, para muchos también una desilusión, pero finalmente llegó el momento de la elección y participó del debate, pasó el debate y de alguna manera sacó un porcentaje de votos que para muchos fue una pérdida de tiempo. Si tuvieses la posibilidad de estar en el mismo escenario, María, ¿qué le dirías a las fuerzas liberales de ese momento? Hubiese hecho pie en capital, me hubiese hecho fuerte en un distrito, que fue lo que hizo muy bien el PRO. Fíjate el PRO lo que hizo. El PRO saltó de lo que pasa es que fueron unos irresponsables, digamos, ¿no? Pero si no, como estrategia, era fantástica, porque además el primero es un distrito que vos podés, al que podés acceder, podés ir en auto a recorrerlo, podés ir con 2 mangos haciendo campaña, podés llegar a la gente, podés tocar todos los timbres de la ciudad. Entonces, hacerte fuerte ahí, tener varios diputados nacionales, concejales, o sea, diputados de la capital, que es importante también, porque la gente no se da cuenta, pero las cosas que pasan en capital pasan por el Consejo Deliberado, por la legislatura, no sé cómo se llama ahora. Y diputados nacionales de capital. Eso hubiese hecho y no tirarme en una elección tan polarizada como ya claramente se sabía que iba a ser. Eso hubiese hecho. Y en ese sentido, hoy ya con el diario del lunes, terminada la elección, con ese famoso 41% que algunos quieren leer como un apoyo casi restricto a la figura del expresidente, ¿cómo se para el liberalismo de cara a lo que viene? Siempre asumiendo que el liberalismo, creo que coincidimos en esto, no deja de ser una expresión más, menos, pero siempre minoritaria, en un esquema casi te diría en cualquier país, ¿no? Pero particularmente en Argentina. ¿Cuál sería para vos el diseño del trabajo operativo de cara al 2021 en este caso? La verdad que no lo pensé, digamos, seriamente, pero así, lo primero que se me ocurre, vuelvo a lo mismo, haría pie en capital, que es donde está la fuerza, digamos, donde es más fácil ponerle el armado, volvería a hacer pie ahí y trataría de ser
una variable de ajuste, o sea, así como hacen los partidos liberales en otros países, donde, bueno, negocian a favor de sus ideas un espacio de poder, como hizo de alguna manera en parte el liberalismo en la época de Menem, decir, bueno, pero vamos a a llevar nuestras ideas a ciertos aspectos, vamos a privatizar empresas, vamos a hacer cosas que nosotros proponemos, donde nos tengan que aceptar, digamos, ciertas condiciones, donde valgamos algo, pero cuando tengamos algo para ofrecer, ¿no? Que hasta ahora no lo tenemos. La dispersión de la oferta que se está viviendo en este momento, estamos lejos todavía de la elección, hay que decirlo, cómo la vivís? ¿La vivís de un modo positivo, negativo? ¿Qué sensación te trae No, esta total, dispersión en el liberalismo? totalmente negativo, ¿no? Yo creo que hay intereses personales, no sé si de protagonismo, porque no conozco tanto a cada uno como para decirlo, o hay otros intereses, no lo sé, no me consta, bueno, en algunos casos sí me consta, hay algunos que trabajan para un tercero, viste, otros que tienen un padrino que no dice qué es, pero todos sabemos que está. Todo eso ensucia, ¿no es cierto?, las intenciones de unirse, porque si no tendríamos que hacer fuerza por un candidato. Bueno, mañana dicen es Medina Méndez, vamos con Medina Méndez y lo apoyamos todos. Y no es una tontería de pensar, ay, qué inocente, ¿viste? No, podría ser perfectamente así, pero no se está haciendo y no hay intención de hacerlo. Yo lo veo porque hablo mucho, por ejemplo, con López Murphy, y yo veo que López Murphy encuentra cada vez resistencia en esos grupitos que tienen, a veces lo que decía Pichetto de los candidatos de Twitter, ¿no? Esos grupos que porque tienen por ahí 50.000 seguidores, 100.000 seguidores, ya creen que son un candidato, y veo mucha gente que no ha hecho política nunca en su vida, y esto es como andar en bicicleta. Tenés que aprender de chico, tenés que haber estado como para saber cómo es la política, porque si no te pasan caminando por arriba, como le pasó también al PRO. El PRO, ¿te acordás que decían, sus dos banderas eran somos jóvenes y nunca militamos? Y yo decía, la verdad que son dos cualidades que no son cualidades, son características. Bueno, la juventud se les pasó, porque ya tienen todos, están alrededor de, no se les pasó, digo, pero esa juventud, tienen todos más o menos 60 años. Y nunca militamos, no era una cualidad, al contrario, porque vos militando conocés los vericuetos de la mala política para que no te pase. Entonces, esto es lo que está pasando ahora con esta ola de liberales que de repente saltan, y además hay otra cosa que veo, que son por ahí gente con una cierta carrera profesional hecha, con lo cual se consideran ya que no pueden ser un militante, ya tengo que, yo estoy para diputado, por lo menos, estoy para un cargo, viste, alto, entonces saltan, viste, de la nada, y la política no es eso, la política es arremangarse, viste, y si tenés que estar pegando sobres toda la noche, hay que pegar sobres toda la noche, entonces eh, lo veo muy desparejo todo ¿No? nuestro ámbito. No percibís cierto nivel de, esto lo digo con el máximo respeto, ¿no? Cierto nivel de adolescencia en esta cuestión de la política, no porque seamos adolescentes en el sentido absoluto de la palabra, ni siquiera mentalmente, sino porque justamente se trata de un ámbito en el que no hemos madurado y por ahí somos muy maduros en el ámbito de lo académico o empresarial, o nuestras vidas personales, pero esto tal vez nos toma como si yo me dedicara mañana a la pintura, ¿no? Es decir, Claro. que no conozco nada y por el solo hecho de haber tenido algunos aciertos a lo largo de mi existencia en otro campo, crea que puedo ser un buen pintor y asimilar el proceso. Por eso te preguntaba de la Sí. adolescencia, ¿no? La adolescencia está muy bien y yo digo que en general la Argentina es una sociedad adolescente porque la política lo ha acostumbrado a decir, no, vos no te equivocaste, no, en realidad te engañaron, vos votaste de buena fe, pero entonces no, viste, nadie se hace cargo de que votó mal, viste, que eligió mal, que, bueno, entonces sí hay una adolescencia. Y en el área particularmente del liberalismo, sí, también veo eso y veo, en general en la política veo digamos,
pequeñeces, casi diría mezquindades, ¿viste? Que se están jugando por un cargo. No, no, yo voy primero, vos vas segundo. Y ahí se termina el diálogo. Entonces decís, yo no puedo creer, porque yo estuve, ¿viste? Qué sé yo, con Alzogaray sentado y veía otras discusiones, discutían por proyectos de largo plazo que nunca verían por ahí, ¿viste? Y entonces ver esto de que no, yo voy al Consejo, no, el Consejo Deliberante, no, yo voy a Nacional, ¿viste? La verdad, y además, como decíamos el otro día con López Murphy, la gente se están distribuyendo cargos de partidos que todavía no son partidos. ¿Entendés? Entonces, uno que hizo política, decís, yo no sé qué está pasando, pero la verdad que a veces me deprime en términos generales, ¿no? ¿No habrá en esto, María, una especie de simplificación de algunas historias contemporáneas? La de Trump, la de Bolsonaro, otros personajes que conocemos en la historia política contemporánea, y una especie de leyenda de que de la noche a la mañana se dedicaron a la política y le fue fantástico, ¿sí? El famoso outsider, que de pronto se convierte en una especie de líder, ignorando un poco la historia, la larga historia, la trayectoria gigantesca que tienen estos personajes, en otros campos, por cierto, pero que por supuesto le ha servido de background para poder dar la pelea. Entonces, ¿no hay también en eso otro infantilismo más de la lectura política? Bueno, ahora, por ejemplo, hay una ola de economistas dedicados a la política. Acá hay otro problema, que es que está faltando la lectura política de la mesa de arena esa de las estrategias. Entonces, fíjate vos que en esas menciones que vos hiciste también cabe el fenómeno Macri. Macri también es un fenómeno que llegó medio, viste, nuevo a la política, pero tenés que, entre las variables que tenés que mensurar, están las circunstancias. Entonces, las circunstancias hicieron que Macri llegara, porque si no, no llegaba Macri, digamos, ¿no? Y también las circunstancias, por ejemplo, en Estados Unidos y en Brasil, si bien los dos personajes son muy distintos, pero también tenés que contemplar las circunstancias. Me parece que el liberalismo en las personas que están dando vuelta tratando de formar alguna estructura, no están mirando la política y las circunstancias políticas, que no dan para un outsider sin conocimiento de lo que está pasando y de por qué las cosas son como son. Y la última en esta misma línea, y después te llevo a otra temática que me interesaría tu opinión. La última en esta línea es, ¿no nos confunde a veces el desprecio por los personajes de la política tradicional argentina, porque no estamos de acuerdo con sus ideas, porque no están a la altura de la moral que nosotros entendemos que debería tener un personaje de la política, y mezclamos eso con su incapacidad para construir o su incapacidad para ganar elecciones, por ejemplo? ¿No se nos mezcla un poco las cosas? Se mezclan, porque bueno, esto también lo puso, lo trajo, otro de los daños que hizo a la política el PRO fue esto de traer, nunca militamos, como diciendo, no haber pertenecido a la política es una cualidad en sí misma, cosa que yo descreo. O sea, ser un chanta de la política es malo, pero saber hacer política no es malo, digamos, y saber de política o haber estudiado política suma, no es que resta. Entonces, indudablemente, por ahí hay uno que pasó y decía, Kachanowski y López Murphy son despreciados por la edad, digamos. Por darte una idea, un ejemplo de alguien que comentó eso. Esta cosa, fíjate vos, Trump tiene 70 años, creo, Más, o más, y Biden también. Y, digamos, en los países adelantados la gente no es, digamos, ese culto a la juventud no existe. Es otra de las taras argentinas, ¿no? Parecía que los jóvenes que andaban sin corbata eran muy cancheros, entonces divino. Entonces, indudablemente sí, hay un desprecio claro, es lógico, ¿quién no va a despreciar a esos políticos profesionales que hoy están aquí y mañana ya? Sin duda, de eso yo también tengo alto desprecio, pero no por la acción política, porque es la que te lleva como estructura a saber lo que es la militancia y a trabajar, y
y los que ganan en general son los proyectos políticos. Salvo, bueno, un Trump, pero Trump hay uno, digamos, ¿no? Sí, 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 También sí. le guste o no a la gente, Trump hay uno solo y además es multimillonario, Sí, que sí. no es poca cosa. Y tal vez utilizó la plataforma de un partido político muy, muy Esa- constituido, ¿no? Exactamente, tampoco cayó, viste, como paracaídas. El tipo entró en el sistema y hizo los pasos que tenía que y ganó porque además testeó el interés de la gente y vio que la gente estaba harta de la política convencional y de la casta privilegiada de la política. Entonces, bueno, tomó el olor de lo que, para dónde iba el viento y los representó y los sigue representándote, según me parece. Te quería llevar al último territorio que me interesa Sí, que analices desde tu perspectiva, ¿no? La de los jóvenes que han llegado al liberalismo, la inmensa mayoría de ellos a través de nuestro común amigo Javier Milei y sí. de otros tantos pensadores, economistas que han aparecido en las pantallas, algunos de la mano de Javier, otros por mérito propio, pero que han tenido, digamos, un impacto gigantesco en las redes sociales y de pronto apareció una generación, tal vez parecía a la que nosotros vimos en los 80, cuando el liberalismo empezó también a tomar cierto vuelo por otros motivos distintos a los de ahora. ¿Cómo visualizás a esta nueva generación tan efervescente, tan potente en términos de volumen, pero que tampoco tiene experiencia política? La visualizo fantástica. Yo te digo que yo, viste que hago radio con Javier y bueno, ahora se me hace que no caminamos por la calle, pero yo he caminado y la verdad que caminar tenés que tener mucho tiempo para caminar con Javier por la calle porque lo para uno, lo para el otro, lo para el otro, lo para el otro. Y vos ves, y yo le digo, Javier, fíjate que yo no creo que toda esta gente que te pare, y sobre todo hablando de jóvenes, sean todos liberales y hayan leído a von Mises. No, pero los has captado, han captado dos o tres. A mí me pasó un día, qué sé yo, estaba en el kinesiólogo y yo yo estaba haciendo un ejercicio y pongo el teléfono y me sale un mensaje de Javier. Y el kinesiólogo estaba unos metros más allá y escucha la voz y me dice, Milei, y me dice desde lejos, ¿no? Me dice, viste como les dice a los políticos en la cara que son unos chorros. ¿Qué te quiero decir con esto? Por H o por B, creo que Milei es el exponente de esta ola que indudable, ¿no? No puedo Sin decir duda. que sean los demás han estado muchísimo más años y no han logrado esta explosión que consiguió Milei. Entonces, él ha conseguido una adscripción, esto que te digo, salvando las distancias de Trump, que entendió por dónde venía la decepción general. Milei ha logrado eh, trasladar en palabras en la televisión o en los medios lo mismo que siente la gente, ese disgusto por los políticos o por los que le toman el pelo. Está bien, y tenés una cantidad de gente ahí con ideas y se van acercando al liberalismo, pero no tienen una salida política. Creo que es fantástico, es un semillero, pero si no tienen una salida, unos están en el Partido Libertario, que se llama partido, pero no es partido sacando en un distrito en todo el país, sino no es partido, otros están en otras, están tratando de conformarse, y bueno, y mientras tanto no hay una salida política, entonces no suman para la política, lo cual es un desperdicio de energía tremendo para mi gusto, ¿no? Hoy diste una especie de veredicto diciendo que era, digamos, poco optimista en el corto plazo porque no se veía en el corto plazo un líder que pudiera amalgamar este proceso y de alguna manera ser un referente. Acabamos de describir esta generación, dicho sea de paso, muy joven, ¿no? De una generación de personas, de chicos de 15 años, 13, 18, 20, Uh -huh. 22. ¿Pensás que hay futuro? Eh, qué difícil. La verdad que me cuesta creerlo a ver, siempre pongo un ejemplo medio como, yo soy docente, ¿no? Doy clases en la facultad, entonces siempre trato de, primero, de entretenerlos para que no se me aburran con las clases y después poner cosas simples para llevarlos después
a lo más abstracto de la ciencia política, ¿no? Es, si yo digo, bueno, mira, yo para diciembre voy a pesar 10 kilos menos. Y vos me preguntás, bueno, ¿y qué dieta haces? Ninguna. Y entonces es medio difícil que yo llegue. O sea, entonces, ¿qué te quiero decir? No le veo la punta a este proceso que nos lleve a otra cosa que no sea más populismo o Venezuela o Nicaragua. No, no lo veo. O sea, tampoco en el lugar chiquitito que tiene, que no es tan chiquitito, pero bueno, dentro del monstruo de la nación, Rodríguez Larreta, no veo una diferencia. Por ejemplo, digamos, sí, no me obligó a bajar el app Cuidar, que los otros sí. Sacando eso, el resto es peor qué sé yo, que en Tucumán, con Mansur, ¿entendés? Entonces, me cuesta ver un norte. Yo te digo, tengo hijos, tengo un hijo y medio, digamos, fuera del país. Y tengo una sobrina fuera del país. Entonces, no veo a corto plazo. Y además hay una cuestión real. La gente trata de irse y vos ves una población, digamos, demográficamente, que una población que se reproduce en las villas, que eran, tenés 70.000 personas, 50.000 en cada una, que son poblaciones que el populismo los mantiene en la miseria y en la ignorancia para que los sigan votando a ellos. Entonces no hay manera, esa gente puede ser igual o mejor que nosotros dos juntos, pero no lo van a hacer mientras estén a expensas de ese poder político. Y no hay manera de sacárselos. Entonces, no veo la punta que me lleve al cambio. María Saldívar, gracias por tu tiempo, por tu disposición, por tu generosidad en atendernos en una noche de domingo. Por favor, un gusto. Y ojalá que podamos conversar pronto, tal vez con un horizonte distinto, ojalá que eso suceda. Claro, ojalá que yo me haya equivocado toda la noche. Muchas gracias, María, de nuevo, y un A saludo vos, gigante. a vos por invitarme. Chao. Hasta pronto. Hasta luego.